¿Qué pasaría si mañana tu departamento de tecnologías de la información deja de funcionar? Sin acceso a sistemas, sin soporte, sin soluciones. El caos. Imagina esto. Los correos no llegan. La plataforma de ventas se cae justo en hora pico. El sistema contable no responde y es cierre de mes. La red interna se bloquea y nadie puede trabajar. Los clientes llaman, pero no hay acceso al CRM para atenderlos. Y el equipo de soporte tampoco puede conectarse. Sin tecnologías de la información funcionando, todo se detiene. Ventas, logística, atención al cliente, producción, incluso la comunicación interna. Así de crítica es la gestión de los servicios tecnológicos. Por eso existe la norma ISO 20000. Y en este video, te voy a explicar qué es, cómo funciona, y por qué deberías conocerla si trabajas con servicios TI. ¿Tienes interés en la certificación o estás involucrado en sistemas de gestión? ¿Qué son los servicios TI? Cuando hablamos de servicios de tecnologías de la información, nos referimos a cualquier actividad o conjunto de actividades que una organización realiza y que depende directamente de herramientas tecnológicas para su ejecución, funcionamiento y soporte. Estos servicios pueden estar dirigidos a clientes externos, como por ejemplo, una empresa que ofrece plataformas de comercio electrónico, un proveedor de software de servicios contables, o una compañía que brinda soporte técnico remoto de seguridad informática a entidades financieras. Pero también pueden ser servicios internos, es decir, aquellos que permiten el funcionamiento de otras áreas dentro de la misma organización, como el correo corporativo, el sistema contable, el acceso a bases de datos, o la gestión de servidores y redes internas. En otras palabras, los servicios de tecnologías de la información son esenciales para la operación diaria, ya sea en la atención al cliente, la toma de decisiones, la comunicación interna o el análisis de datos. Y como estos servicios están tan integrados en el negocio, su correcta gestión es clave. Un fallo, una interrupción o una mala planificación puede tener impactos graves en productividad, imagen, ingresos y confianza. Por eso, contar con un enfoque estructurado y profesional para gestionar estos servicios no es un lujo, es una necesidad estratégica. Los sistemas de tecnologías de la información desempeñan un papel crítico en casi todas las empresas. Para que estos sistemas funcionen correctamente, necesitan una supervisión constante por parte de profesionales, que se encarguen de mantenerlos actualizados y operativos. Pero, ¿qué pasaría si ese soporte fallara? Imagine las consecuencias si el Departamento de Tecnologías de la Información no pudiera garantizar los servicios que su organización necesita. Ante este riesgo, la Organización Internacional de Estandarización, ISO, a través de la norma ISO IS 20000, propone una solución clara, un modelo de implementación efectivo y un enfoque estructurado para desarrollar servicios tecnológicos fiables, basados en buenas prácticas en la gestión de servicios de tecnologías de la información. ¿Por qué es importante la certificación ISO 20000? La certificación en ISO IS 20000 permite demostrar, de forma independiente, que los servicios de tecnologías de la información ofrecidos por una organización cumplen con las mejores prácticas reconocidas internacionalmente. Esto significa que un tercero, imparcial y especializado, evalúa tu sistema de gestión de servicios tecnológicos y confirma que está alineado con estándares de calidad, eficiencia, seguridad y mejora continua. En un entorno cada vez más competitivo y exigente, esta certificación se convierte en una credencial poderosa, que transmite confianza y credibilidad tanto a clientes como a socios, proveedores e incluso organismos reguladores. Además, ISO 20000 no es una norma cualquiera. Es el estándar internacional para la gestión de servicios de tecnologías de la información. Ha sido aceptado y adoptado como referencia en este campo por la mayoría de los países del mundo, convirtiéndose en una guía confiable y sólida para las organizaciones que dependen de servicios tecnológicos. Usar la tecnología para ganar mercado y ser más rentable. Las inversiones en tecnologías de la información para la provisión de servicios tanto internos como a clientes son de vital importancia en las organizaciones, afectando tanto a sus operaciones como a sus formas de comunicación, marketing, etc. Es por ello que la gestión de los servicios TI supone para muchas organizaciones un elemento fundamental de cómo hacer negocios. En este escenario,
Cualquier organización basada en servicios TI para alcanzar objetivos tales como adelantar a sus competidores, conseguir mayor cuota de mercado o conseguir mayor rentabilidad y eficiencia, debe plantearse una metodología probada para conseguir estas mejoras. Este es el campo de aplicación de la norma ISO 20000, que en definitiva no persigue otro objetivo que conseguir mejorar los ingresos, la reputación organizacional y reducir costos de operación para ser más competitivos. ¿Cómo funciona IS 20000? Para conseguir mejorar la rentabilidad de los servicios TI, ISO 20000 nos permite obtener servicios bien planificados, diseñados, administrados y entregados. En definitiva, solo mediante una gestión de servicios de TI de alta calidad evitaremos que los proyectos de TI tengan fallos reiterados o rebasan el presupuesto por costes mal calculados difíciles de administrar y que nos pueden conducir a un fracaso en el negocio. La familia de normas IS 20000 Tecnología de la Información se compone de 8 partes, aunque las más utilizadas son las partes 1 y 2, donde los requisitos para la certificación de un sistema de gestión ISO 20000 se encuentran solo en IS 20001. 20001. Requisitos del sistema de gestión de servicios. Se trata de una descripción de los procesos para planificar, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar un sistema de gestión de servicios. ISO 20002. Es la guía para la aplicación de sistemas de gestión de servicios según los requisitos de ISO 20001. Requisitos de la norma ISO 20001. Contexto de la organización. Comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas, así como el entorno en el que opera la organización. Liderazgo. Demostrar compromiso y responsabilidad por parte de la alta dirección para la gestión de servicios. Planificación. Establecer políticas, objetivos y procesos para la gestión de servicios, incluyendo la gestión de riesgos. Apoyo. Proporcionar los recursos necesarios, humanos, financieros, infraestructura, etc., para la implementación y operación del STI. Operación. Implementar y operar los procesos definidos para la gestión de servicios, incluyendo la gestión de incidentes, problemas, cambios, versiones, etc. Evaluación del desempeño. Monitorear, medir y analizar el desempeño del SGST y de los servicios para identificar áreas de mejora. Mejora. Implementar acciones para mejorar continuamente el SGST y la calidad de los servicios. ¿Por qué certificarse en ISO 20000? Implementar la norma ISO 20000 permite a una organización mejorar la calidad y eficiencia de sus servicios de tecnologías de la información, a través de procesos bien definidos y medibles. La certificación ofrece múltiples beneficios. Mejora los servicios, haciéndolos más estables, confiables y alineados con el negocio. Demuestra capacidad operativa ante clientes y partes interesadas. Proporciona una evaluación independiente, que valida la calidad del servicio. Genera una diferenciación competitiva, mostrando compromiso con la excelencia. Facilita el acceso a nuevos mercados, especialmente en el sector público y grandes empresas. Fortalece la confianza del cliente, al garantizar que sus requerimientos serán atendidos. Promueve la mejora continua, con monitoreo, revisión y optimización constantes. Y reduce costos de cumplimiento, al alinearse con otras normas como PCI DSS o ITIL. En resumen, la norma ISO 20001 establece los requisitos para un sistema de gestión de servicios de tecnologías de la información robusto y eficaz. Su propósito es fomentar la mejora continua, elevar la satisfacción del cliente y garantizar una gestión eficiente de los servicios tecnológicos dentro de una organización. Aplicar esta norma permite, por ejemplo, que una empresa de desarrollo de software entregue sus actualizaciones sin interrupciones ni errores. Que un hospital gestione con precisión sus sistemas de historias clínicas digitales y mantenga su disponibilidad. O que una universidad asegure el acceso estable a sus plataformas educativas virtuales durante todo el semestre. En todos estos casos, la gestión profesional de los servicios de tecnologías de la información no solo mejora la eficiencia, sino que fortalece la confianza de usuarios y clientes. Si este contenido te resultó útil o interesante, te invito a darle me gusta, dejar tu comentario y compartirlo con tus amigos o compañeros de trabajo. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos nuevo material.
Tu apoyo es muy valioso y nos ayuda a seguir creando contenido de calidad. Gracias por acompañarnos.